Buenas noches, hermanos. El mensaje de esta noche estará a cargo de nuestro hermano Pablo Martini, misionero de Ecuador, y el mismo mensaje es proveniente del Instituto Bíblico Misionero Ecuatoriano. Queridos hermanos, hermanas, iglesia, familias y todos los que a través de este medio estamos comunicados y estamos siendo bendecidos con la comunión y con la palabra de Dios, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día, aún en medio de esta crisis, si le tenemos que poner un nombre, que estamos atravesando como familia, como iglesia, como comunidad, como nación y como planeta entero, ¿no? Porque esto ya es de alcance mundial. Aún en medio de esta crisis, el Señor nos bendice, el Señor nos acompaña y principalmente el Señor se manifiesta a través de su palabra, y es mi deseo que en esta oportunidad podamos ser alentados, podamos ser animados con la palabra de Dios. Y estamos viviendo un tiempo muy especial, y justamente hablando de este tema de la palabra de Dios, es increíble. Yo no sé si ustedes comparten conmigo, pero el alcance que hoy en día está teniendo la palabra de Dios, los mensajes de la palabra de Dios y los mensajeros de la palabra de Dios es considerablemente mayor aún que lo que estaba sucediendo antes de esta pandemia. Las personas que están conectadas en red, en línea, las personas que están compartiendo los mensajes, los grupos que se están creando, los programas nuevos que se están diseñando a favor de las comunidades, de los grupos de comunidades, realmente es algo que nunca habíamos visto. Y yo estaba leyendo en la palabra del Señor que justamente dice el Evangelio de Mateo, cuando los discípulos le preguntaban al Señor acerca del final de los tiempos, que una de las características previas al desenlace final de los acontecimientos apocalípticos que todos conocemos en las Sagradas Escrituras sería que la palabra de Dios sería predicado por todo el mundo. Lo dijo el Señor Jesucristo, literalmente anunciando terremotos y pestes y guerras. Él dijo, y la palabra del Señor, o el evangelio del reino, será anunciado en todo el mundo. Así que inclusive hasta esta realidad a nivel iglesia, pueblo de Dios, que estamos viviendo y creo que ya disfrutando, porque estamos empezando a disfrutar, hasta esta realidad también es parte del tiempo del fin. Y tenemos que mencionar esta frase. No quiero que pienses que aprovechando el momento tan dramático, tan preocupante que estamos viviendo, uno quiere asustar con este tema del fin de los tiempos. No es esa mi intención, pero es la realidad. No podemos negarlo, que lo que estamos viviendo estaba anunciado como característica, dentro de otras, del final de los tiempos. Y justamente porque estamos en este tiempo de reflexión, en este tiempo de ajuste de cuentas, en este tiempo de alerta, creo que esa sería una palabra, ¿verdad?, de alerta, es que necesitamos redoblar esfuerzos como iglesia para estar más unidos que nunca. Yo sé que físicamente tenemos que estar más separados que nunca por el contagio, pero espiritualmente tenemos que estar más unidos que nunca por el contagio, pero el buen contagio, el contagio del amor, de la palabra de Dios. Y ahora más que nunca tenemos que estar transmitiendo la palabra de Dios. Y ahora más que nunca cada uno de nosotros tiene que ocupar un lugar protagónico en medio de este avance del reino y de este decir presente de la iglesia de Dios. Porque en medio del caos la iglesia de Dios levanta su bandera y dice, bueno, nosotros aquí estamos. Este es nuestro aporte, esta es nuestra opinión. Es una oportunidad increíble, hermanos y hermanas. Veníamos sufriendo, y esa es la palabra, sufriendo desde hace, ¿cuánto? Un año y medio, como iglesia, como pueblo de Dios, como aquellos que defendemos los valores bíblicos, el embate, el golpe, el sacudón, el tsunami de todas estas tendencias nuevas y estas opiniones y estas voces del mundo que tal vez siempre existieron, pero hoy con más fuerza porque se le pone un micrófono en la boca respecto a la ideología de género,
a las leyes a favor del aborto, el matrimonio igualitario, el evolucionismo y tantas otras cosas más. Como iglesia estábamos siendo literalmente bombardeados, asediados, golpeados, con todo el respaldo de la ley de los países y con una fuerza increíble de parte del enemigo. Fíjate cómo Dios interviene en la historia y silenció esas voces. Hoy ya las noticias no hablan del movimiento feminista, hoy ya las noticias no hablan del aborto, hoy ya las noticias no hablan acerca del matrimonio igualitario. Eso ya no es noticia, eso ya no vende lo que hoy los noticieros están hablando acerca de esta pandemia y acerca del efecto social. Por eso es una oportunidad, creo yo, como en todo este último tiempo la iglesia no ha tenido y probablemente quizás no vuelva a tener, no sé, para salir al frente, levantar la bandera de la iglesia, abrir la palabra de Dios como una antorcha, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Filipenses, que resplandece en medio de las tinieblas. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Yo quiero que abras tu Biblia conmigo en el Evangelio según lo relata Marcos capítulo 6. Y vamos a ver ahí un evento de los discípulos con el Señor, del Señor con los discípulos, un evento que conocemos y que creo que se asemeja mucho a la realidad que estamos viviendo hoy en día. Ellos venían de un tiempo de relativo éxito, si podemos llamarlo así, de mucho gozo, porque habían sido enviados por el Señor Jesucristo. Allí, si estás ya con tu Biblia abierta, lo puedes ver en el capítulo 6 de Marcos, desde el comienzo, pero principalmente el versículo 7 al 13, habían sido enviados por el Señor Jesucristo a predicar y les había ido muy bien, habían sanado enfermos, habían echado fuera demonios, habían predicado el Evangelio del Reino, la gente los recibió, los hospedó, los sustentó, los alimentó, les ofrendó y vinieron súper contentos, pero también muy cansados. Y el Señor Jesucristo les dice allí en el versículo 6:30 de Marcos: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, lo bien que les había ido. Y Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y este era el plan, esta era la planificación, en medio o después de un tiempo de mucha entrega, de mucha demanda, de mucho cansancio, de mucho agotamiento, un viaje misionero de fe que duró varias semanas. El Señor Jesucristo los vio tan emocionados pero tan cansados que les dijo: ok, vamos a tomar una pausa en la vida, ¿no es cierto? Vamos a descansar un poco. Ese era el plan, esa era la planificación. A nadie le gusta que nos interrumpan nuestros planes. A nadie le gusta. Y mucho más cuando los planes son planes como estos, que eran planes prometedores. Pero eso es lo que sucedió acá. Dice el versículo 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea que el tiempo de retiro de equipo, de trabajo, el picnic, como quieras llamarlo, el tiempo de descanso, de diversión, fue interrumpido por miles y miles. Después el relato dicen que eran más de 10.000 personas que se enteraron que iban a esa ladera y llegaron aún antes que ellos. Y claro, el Señor, con su corazón de siervo, comenzó a enseñarles. Y puedo imaginar a los discípulos frustrados, sentados a un costado de la escena, con los brazos cruzados, con un rostro de enojo, diciendo: ¿qué pasó? Esto no estaba en nuestros planes, esto no es lo que yo esperaba. Y digo que se asemeja mucho a lo que estamos viviendo hoy en día, porque a mí, a ti, a todos, esta pandemia nos ha cambiado los planes, absolutamente a todos. Planes laborales, planes económicos, planificación de viajes. Ya hoy comienza esta Semana Mayor, llamada Semana Santa, feriado. Para muchos será
religioso que salía en algún lugar de vacaciones, ya no hay vacaciones, ya no hay un feriado, ya se cambiaron los planes, se han cambiado las agendas, los planes ministeriales en las iglesias, aún la planificación en los grandes foros a nivel gubernamental se ha cambiado totalmente los temas de prioridad. Recién mencioné que se han cambiado el orden de las noticias, pero es la realidad en la que estamos viviendo. Y tenemos que decidir qué actitud vamos a tomar ante estos cambios de planes, que no lo cambió el coronavirus o el COVID-19. No lo cambió el virus, no lo cambió la pandemia. Lo cambió Dios, porque Dios permite o no las cosas que suceden sobre la tierra. Eso lo hemos hablado hace unos domingos atrás. No hay nada que pase por nuestras vidas o que atraviese nuestras vidas. No hay nada que cambie nuestras agendas si primero no ha pasado por la oficina del cielo y no recibió el sello de aprobado de parte de Dios. Así que, si tenemos que ser fieles a lo que la palabra de Dios dice, esta situación inesperada que todos estamos atravesando, en primera instancia viene de parte de Dios. Inclusive esta que estamos leyendo en el Evangelio. ¿Tú piensas que el Señor, cuando planificó el picnic con sus discípulos, en su omnisciencia, porque Él era Dios, aparte de ser hombre, no sabía que cuando llegaban al lugar del descanso iba a haber miles de personas esperándoles? ¿Te piensas que el Señor no sabía que iba a extenderse la hora y que iban a tener hambre? ¿Piensas que el Señor no sabía que iban a terminar los discípulos que venían cansados de trabajar, trabajando aún más, repartiendo canastas y juntando las obras? Claro que lo sabía, estaba en los planes de Él y Él lo permitió. Pero Él quería transmitir una enseñanza a sus discípulos, a la gente que iba a estar escuchando y a nosotros que estamos leyendo este relato 2000 años después. Así que el Señor quiere enseñarnos algo con esta situación imprevista que Él ha permitido. Veamos algunos detalles de la narración y, como hacemos siempre, ustedes ya me conocen, saquemos algunas enseñanzas. Una de las palabras que yo anoté aquí es el egoísmo. Porque los discípulos regresaban de un viaje evangelístico donde fueron alimentados por otros. Fíjate lo que le dijo el Señor. Retrocedamos hasta el verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calcen sandalias, que no tengan 2 túnicas, y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí, sacudid el polvo. Y dice que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, echaban fuera demonios. Así que el Señor le dijo: salgan y no se preocupen por lo que van a comer. Yo me voy a encargar de que la gente que les reciba les alimente. Y eso sucedió. Recién vimos el reporte que los discípulos les dieron. Aún el Señor mismo también estuvo sensible o preocupado de suplir las necesidades de ellos. Tal vez no las necesidades físicas a nivel hambre, pero sí las necesidades emocionales con un tiempo a solas de intimidad, ¿verdad? Por eso les preparó el picnic. Y más adelante, nosotros sabemos cómo termina el relato, el Señor estuvo sensible a las necesidades de la multitud, porque las vio como ovejas que no tenían pastor y las alimentó, y se saciaron y sobraron 12 canastas de pan y de pescado. O sea que en todo el contexto vemos que hay abundancia de parte de Dios. Para los apóstoles cuando fueron hospedados, para el grupo de discípulos mismos cuando fue atendido cariñosamente por el Señor, para los que estaban presentes, que como dijimos eran más de 10.000, sin embargo comienza a aflorar en el corazón de estos jóvenes discípulos el egoísmo. Ellos solamente pensaban en su interrupción a sus planes. Fíjate lo que dicen, versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él. El Señor estaba enseñando a la multitud. Y le dijeron: Señor, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen de qué comer. De una manera muy fría, de una manera muy insensible, me golpea la palabra esa, despídelos. Claro, es que para ellos
esta multitud era una interrupción. Y sabes una cosa, aquí encontramos la oposición, ¿no?, de la compasión del Señor versus el egoísmo de los discípulos. En otro evangelio que narra el mismo evento, el Señor les advierte ya, fíjate, Mateo, por favor. Por eso digo que el Señor sabía todo lo que iba a suceder, ¿no? Mateo capítulo 10 es el mismo relato, pero con otro evangelio. Mateo capítulo 10, versículo 8, cuando el Señor los envía, les dice, Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Como que el Señor ya se veía venir, ¿sí?, este brote de egoísmo. Estamos hablando hoy en día del brote del virus, del COVID, del coronavirus. Pero hay otros virus que están brotando. En medio de esta situación inesperada, uno de los peores virus que está brotando aún dentro del pueblo de Dios es el virus del egoísmo. Porque cuando tus planes se interrumpen, cuando tu futuro se torna incierto, como todos ahora no podemos planificar nada porque no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Yo me encuentro a 7.000 kilómetros de mi país de residencia, parte de mi familia está en Argentina, parte de mi familia está en Ecuador, no puedo planificar fechas de vuelo, nada, porque no sabemos qué va a pasar. Cuando estás en un entorno así de inestabilidad, la reacción natural es aferrarte a lo tuyo, es aferrarme a lo mío, es luchar primero por mis cosas, es cuidar mis bienes, es no dejar que nadie se meta. Y eso fue lo que sucedió en el corazón de los discípulos. Este virus del egoísmo comenzó a hacerse una pandemia y yo creo que pensemos en este virus en este día. Mirá, el egoísmo en mi corazón me lleva a cuestionar las órdenes de Dios o el obrar de Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo les propone una idea, un plan B, ¿no?, porque el plan A ya se había frustrado. Y el Señor ahora les propone un plan B. Todos nosotros hoy estamos con un plan B. Todos. El plan A de todos quedó de lado. Creo que no existe persona que me esté escuchando que diga, no, lo mío no cambió nada, todo sigue igual. No, todos estamos en el plan B. El plan B del Señor está en el versículo 37. Respondió él y les dijo, bueno, hagamos una cosa, denles ustedes de comer. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Cuestionaron la orden del Señor. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Fíjate que ellos cuestionaron la orden del Señor, pero estaban desenfocados. Nunca el Señor les dijo que vayan a comprar pan. Si vos lees bien tu Biblia, mi Biblia, en cualquier versión, la orden del Señor no fue que vayan a comprar pan, les dijo denle de comer. Pero el egoísmo en el corazón de ellos, ante este imprevisto, les hizo estar divorciados de la voluntad de Dios, no comprender el deseo del corazón del Señor. El Señor Jesucristo sentía compasión por ellos. Recién lo leímos en el versículo 34. Dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. Lo que para los discípulos era una interrupción a sus planes, para el Señor era una oportunidad de mostrar solidaridad. ¿Cómo estás viendo esta situación, esta pandemia? ¿Como un problema, como una interrupción a tus planes? ¿Que este virus del corona activó en ti el virus del egoísmo? ¿O lo estás viendo como una oportunidad para bendecir a otros y para alimentar a otros? Y eso va a cambiar la óptica. La óptica de los discípulos estaba totalmente errada. Que vayamos y compremos pan. O sea, hablando en nuestro idioma, es como que le estaban diciendo, Señor, ¿tú estás loco? ¿Tú entiendes lo que estás pidiendo? Nunca el Señor les dijo que vayan y compren. Nunca. Le dijo, ustedes denle de comer. De los recursos se iba a encargar el Señor. Pero vuelvo a repetir, cuando doy lugar en mi corazón al egoísmo, al nerviosismo, a la fe en crisis,
es que comienzo a desenfocarme de el deseo del corazón del Señor. En el capítulo 6, versículos 8 y 9, Él les había dicho también, lo leemos otra vez, que no lleven nada para el camino. Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Era la comisión que les mandó y ellos tenían que cumplir la comisión. La habían cumplido y ahora tenían otra vez otra orden. Pero como el contexto era diferente, la reacción de ellos fue diferente. Claro, cuando las cosas salen como está planificado, reaccionamos de una manera. Los discípulos, aquí en el mismo capítulo tenemos dos actividades. Primero, el viaje evangelístico. Y segundo, el retiro de equipo, el picnic, ¿sí? Claro, en el retiro evangelístico todo salió como estaba planificado. El Señor les dijo, miren, no lleven nada, la gente los va a recibir, no van a pasar necesidad, y se cumplió al pie de la letra. Pero ahora, el plan que hicieron estaba patas para arriba y ellos reaccionaron de otra manera. Ahora, yo creo que aquí se ve el calibre de persona que somos. Aquí se ve la madurez de nuestra fe y se ve la dependencia que tenemos del Señor. Es muy fácil ser un buen cristiano y tener un corazón misericordioso hacia las personas y tener una buena comunión con Dios cuando todo sale de acuerdo a lo planificado. Pero cuando Dios interviene en nuestra historia y las cosas se cambian de un día para otro, ahí se ve realmente el calibre de tu fe. Los recursos son de Él. Tal vez hoy, muy probablemente hoy, los recursos estén faltando y sin ánimo de ser fatalista, yo te digo que si esto sigue, los recursos van a seguir faltando. La economía del mundo está en caos. No quiero entrar en conjeturas. Yo creo que muchos de nosotros hemos recibido informaciones de diferentes lugares. Algunas fuentes muy serias dicen que toda esta pandemia fue intencional, que fue un bioterrorismo, que fue algo planificado, un virus creado y lanzado desde el laboratorio para que se perjudiquen muchos económicamente y se beneficien unos pocos. No voy a ser dogmático con respecto a esto. Lo que sí quiero decir, porque la Biblia lo dice, es que hacia el final de los tiempos, esta tendencia de que cada vez sean muchos los que tienen menos, ¿me escuchas? Muchos, cada vez más los que tienen menos y cada vez menos los que tienen más. O sea, el dinero va a estar cada vez en un grupo más reducido de personas. Hasta que la Biblia dice que va a ser un grupo de 10, representado en los 10 cuernos de la bestia o en los 10 dedos de la imagen, y luego de esos 10, 3, y luego de esos 3, 1, que de una manera piramidal va a gobernar la economía del mundo, y no hace falta ser muy economista o muy científico o muy estadista para saber que el que tiene la plata del mundo tiene al mundo en sus manos. Y ese va a ser lo que la Biblia llama el hombre de pecado o el anticristo que está pronto a manifestarse. Así que los recursos, y me refiero a recursos materiales, queridos hermanos y hermanas, hoy faltan, van a seguir faltando. Es muy probable que los rubros que hoy en día están en descenso, en producción de recursos, los sigan y solo algunos rubros muy específicos sean los que estén produciendo. Y lo mismo a nivel potencias mundiales. Así que, como en ese momento los recursos no estaban, ¿no? Los discípulos decían, ¿de dónde vamos a conseguir plata? Bueno, pero el Señor les dijo, tranquilo. Ustedes tienen los ojos puestos en la tierra, pero yo tengo los ojos puestos en el cielo. Dice el versículo 41, nos saltamos un poquito, después seguimos con el relato. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo. Y recién decíamos que hay 2 clases de cristianos. Aquellos que reaccionan de una manera cuando el plan sale como estaba previsto y los que reaccionan de una manera diferente cuando el plan se interrumpe. Aquí también puedo decir que hay 2 clases de cristianos. Los que toman sus decisiones basándose en cálculos humanos, con la mirada puesta en la tierra, o como el Señor Jesucristo, que viendo la necesidad en el cielo, en la tierra, más de 10.000 personas con hambre, alzó los ojos
al cielo y los bendijo. Y estoy seguro que cuando el Señor abrió sus ojos mirando al cielo, vio allí arriba una despensa repleta de panes y de peces. Los discípulos no lo podían ver. Si vos mirás otros relatos, porque está en todos los evangelios esta escena, dijeron, ¿qué es? Algunos panes y algunos peces para tantos, pero ellos tenían puesta la mirada en la tierra. El Señor mirando el cielo vio una despensa repleta, vio containers repletos de panes y de pescados para que sobre. Y yo creo que ese es el desafío nuestro, ¿no? Si vamos a seguir estando mirando lo que sucede aquí en la tierra y escuchando las noticias y intoxicados con la sobreinformación respecto a este tema de la pandemia, es bueno estar informados, pero es malo estar sobreinformados. En vez de estar mirando al cielo, vamos a tener una actitud pesimista y egoísta como tuvieron los discípulos. Y la pregunta del Señor, ahí en el versículo 38, es: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y el Señor nos pregunta eso hoy en día. Bueno, ¿cuánto tenés en tu mano? ¿Qué es lo que tenés hoy? Porque no está todo perdido. Me imagino que muchos de nosotros hoy desayunamos o estaremos por desayunar, y me imagino que la mayoría de nosotros hemos dormido en un colchón, con un techo sobre nuestra cabeza, y tenemos por lo menos comida para hoy, la mayoría, pienso. ¿Qué tenés en tu mano? Lo mismo le preguntaba Jehová del Antiguo Testamento a su siervo Moisés. ¿Te acordás? Allí en Éxodo capítulo 2 y 3, cuando lo va a buscar a Madián, Moisés estaba deprimido porque sus planes se habían cambiado terriblemente. Un día él despierta en la alcoba real del palacio de Egipto, teniendo oro a su alrededor, teniendo un puesto privilegiado, porque era hijo de la hija de Faraón, aunque adoptado. Y el mismo día, por defender a un israelita y matar a un egipcio, él tiene que huir, es prófugo de la justicia, se va al desierto y tiene que dormir con una piedra de almohada. Se le cambió la historia en un mismo día, ¿sí? Plan B. No estaba eso en los planes de Moisés, pero bueno, sucedió. Y el Señor lo va a buscar hundido en su plan B, y Moisés estaba muy deprimido, a tal punto que algunos comentaristas piensan que la dificultad para hablar, la tartamudez que tenía, o tal vez no era tartamudez, tal vez era otro tipo de dificultad, o una timidez muy extrema, era producto de esa crisis psicológica que él soportó por este cambio de planes abrupto en su vida. Y le pregunta a Jehová: ¿qué tienes en tu mano? Después lo podés leer. ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés dice: una vara. Dice: bueno, con esa vara vas a ir frente a Faraón y vas a liberar a mi pueblo. Una vara de pastor. Hacía 40 años que estaba pastoreando ovejas ajenas de su suegro Jetro. Pero Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y no me digas que no tienes nada, porque algo tienes. Yo estoy viendo que tienes un palo. Sí, un palo, Señor, pero ¿qué quieres que haga con este palo? Bueno, tú no puedes hacer nada con ese palo, pero yo puedo hacer mucho. Mira, lanza tu vara al suelo. Y cuando Moisés la lanza, se hace culebra, y ahí comienza a manifestarse el poder de Dios. Ahora Dios nos pregunta a nosotros hoy, bueno, en medio de esta crisis y esta falta de recursos y esta situación tan inestable que se avecina, ¿qué tenés en tu mano? Es muy probable que lo primero que tengas en tu mano, si me estás viendo hoy, es un celular. Bueno, ese celular puede ser una herramienta para bendecir a otros. Puede ser una herramienta para alimentar a otros. Ese celular que tú tienes en tus manos hoy son los panes y los peces que los discípulos tenían. Y si tú pones ese celular en las manos del Señor, eso puede ser una fuente de alimentación para muchos. Porque cuando lo poco que tengo lo doy al Señor, pero lo doy todo, el Señor lo transforma en mucho. Fíjate qué lecciones lindas que tenemos en este pasaje. Y el resultado fue increíble, dice versículo 43. ¿Cuánto sobró? Fíjate. Y recogieron de los pedazos
12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran, dice el evangelista, 5.000 hombres. O sea, sumar a los hombres, sus mujeres y sus niños, más de 10.000 personas. Y sobró. Y eso es lo que sucede cuando nosotros ponemos lo poco que tenemos o lo poco que nos queda en las manos de Dios, y cuando descansamos en la soberanía del Señor, aún en medio del plan B, en medio del plan C, en medio de la pandemia, en medio de un contexto apocalíptico, el Señor sigue teniendo el control. El milagro termina con abundancia y el Señor Jesucristo dice allí, el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. En medio de la actividad, el Señor mantenía las prioridades correctas. Y aquí mencionamos o destacamos 3 prioridades que vimos. En la primera ya la mencionamos, que fue el descanso, porque el Señor les dijo, ¿no? Lo leímos, venid vosotros aparte, dice el versículo 13, y descansad un poco. ¿Y por qué no pensar que esta situación atípica que estamos viviendo en medio de esta pandemia, con una cuarentena obligada, es un descanso obligado del Señor? De hecho, hoy muchos de nosotros, o todos, deberíamos estar vistiéndonos, viajando en bus, en vehículos, en la iglesia, atendiendo a la iglesia, yendo a la iglesia, atendiendo a la familia, preparando el almuerzo, porque venimos sobre la hora del almuerzo, por estar el domingo en casa. Y el Señor dice, bueno, descansemos, tengamos algunos domingos más tranquilos, ¿sí? Voy a hacer que te puedan traer el mensaje a tu casa, como te está sucediendo hoy. Y a los predicadores, el Señor nos dice, voy a hacer que prediques desde tu casa, que es mucho más relajado. Y aún durante la semana, quizás con menos actividades por esta situación diferente y por esta cuarentena, también un descanso obligado. Bueno, hemos abusado de nuestro cuerpo, exigiéndolo a que trabaje 10, 12, 16 horas por día, cuando el Señor Jesucristo dijo que no hay que vivir para trabajar, sino solamente trabajar para vivir, que no tenemos que caer en la ansiedad, en la ambición, ¿sí?, desmedida. Y nosotros hemos exigido nuestro cuerpo, hemos exigido al máximo a nuestras familias, hemos estirado un día de 24 horas que queríamos que sea de 30. Y el Señor, de una manera obligada, dijo, miren, el descanso es prioridad. Así que si hoy tenés tiempo para descansar, y mientras dure esta pandemia tenés tiempo para descansar, no te sientas mal, descansa. Descansa, Dios nos está pidiendo que recuperemos fuerzas porque no sabemos lo que se viene. Para el Señor también eran prioridad las personas. Fíjate lo que dice el versículo 45, me encanta. Dice, hizo subir a sus discípulos en la barca para que se adelanten y él se quedó despidiendo a la multitud. Claro, no habrá saludado, imagino yo, a los 10.000, pero que habrá saludado a varios cientos o varios miles, probablemente sí. Un apretón de mano. Hoy en día tenemos que estar a distancia, ¿no? Ya no tenemos que decir te mando un abrazo, tenemos que decir te mando un codazo. Pero podemos estar igual dándole prioridad a las personas a través de mensajitos de ánimo, de aliento. A mí me ha sucedido algo en estos últimos días interesante, ¿no? Me he tomado el tiempo, porque hay tiempo, de revisar todos mis contactos y ver a aquellos que hace tiempo que no me comunicaba. Y mandarles una frase a todos. Y es increíble, el 80 o 90% de ellos respondió casi al instante, es como que estaban necesitando que alguien los salude. Que el egoísmo no nos impida estar pensando en las demás personas, porque las personas para el Señor eran prioridad. Pero también hay una prioridad muy importante. El versículo 46 dice, y después que los hubo despedido se fue al monte a orar. ¿Sí? Y la comunión debe ser lo primero que debe estar en la lista, en las cosas que podemos hacer
Porque hoy no tenemos excusas para decir no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para leer un buen libro. No hay excusas porque sí hay tiempo. Y los discípulos parece que estaban acostumbrados, ¿sí?, a que los alimenten los demás. Les había gustado lo que leímos al comienzo del capítulo 6. Pero el Señor les dice, bueno, ahora es tiempo de que ustedes alimenten a otros, así como los alimentaron a ustedes. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y tal vez, querido hermano, hermana que me estés escuchando, hasta hoy estuviste acostumbrado a que te alimenten. Está bien, vas a seguir siendo alimentado, como lo estás haciendo ahora. Pero también es tiempo de que tú reacciones y te sumes a la propuesta de Dios en este tiempo y que seas tú un canal de bendición para otros. Ni bien termines de ver este video, tenés que compartirlo a todas las redes posibles y todo lo que puedas compartir, hazlo para que, como dice el profeta, la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Entonces, cuidado, porque el egoísmo en este tiempo me hace pensar solamente en que me cuiden a mí, que me atiendan a mí, que me alimenten a mí, que me manden mensajes a mí, que me digan a mí lo que va a suceder, y yo no pienso en los demás. Todos debemos ser canales hoy de bendición para otros. Y debemos ser sensibles a las necesidades ajenas. Eso es lo que el Señor Jesucristo les dijo, porque ellos tenían su corazón endurecido. Fíjate lo que dice el versículo 52, la última parte, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Lo lees otra vez? Verso 52, la última parte, estaban endurecidos sus corazones. ¿Endurecidos por qué? Por el egoísmo, por el miedo, por la fe en crisis, por la inseguridad que estaba alrededor. No. Tenemos que ser sensibles a las necesidades ajenas. Tal vez hay algunos que tú conoces que no tienen para comer. Compártele. O tal vez que tú no conoces, pero en el barrio. Es una oportunidad que la iglesia hoy muestre una cara más solidaria. Seamos sinceros, hermanos. Por mucho tiempo la iglesia ha estado enfrascado en sus propios asuntos. Y el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal del mundo. No dijo, vosotros sois la sal del salero. Y por mucho tiempo la iglesia ha estado en el salero. Hoy es tiempo de que la luz en las tinieblas resplandezca. Si en tu barrio vos sabés que hay una abuelita sola, trata de, aunque sea a distancia, decirle, abuelita, abuelito, necesita algo, quiere que le vaya a hacer las compras, mire, estoy por salir. No sé. O tal vez un remedio. Precisa que le compre algún remedio. Precisa que le dé un dinero. Tenemos que ser canales de bendición, no estar pensando solamente en mi picnic, en mi retiro, en que a mí me alimenten. Eso es lo que el Señor nos quiere hoy enseñar a través de esta hermosa lección que sacamos del capítulo 6 aquí de Marcos. Dedicar tiempo a otras personas, a tus hijos, hoy tenés más tiempo con tus hijos, a tus padres, hoy tenés más tiempo con tus padres tal vez, pero no estar pensando solamente en cuándo irá a terminar esto porque quiero seguir con mi plan. No. Así nos vamos a apartar del corazón del Señor. Como dije recién, podemos ver esto, queridos hermanos, como una interrupción a mis planes o podemos ver esto como una oportunidad para el servicio. En toda la historia de la iglesia y en toda la historia de la Biblia, cuando el mundo estuvo en caos, fue una oportunidad para que la iglesia sea solidaria y muestre amor. El Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que manifiesten amor unos por otros. Y no cuestiones el obrar de Dios, aunque a ti te parezca injusto. Los discípulos cuestionaron el plan B, no lo cuestiones, Dios sabe lo que hace. Solamente tenemos que concentrarnos en qué es lo que tenemos en nuestra mano y ponerlo a disposición del Señor. Mantener las prioridades correctas. A ti te va a parecer que el Señor no está. Fíjate lo que sucede en la barca. Ya con esto terminamos. Versículo 47 dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles,
Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y se turbaron, dice el versículo 50. Ahora, yo tengo aquí, y quiero que tú subrayes en tu Biblia también, estas palabras que definen el contexto. Peor no podía ser para los discípulos. Fíjate, márcalo conmigo. Gran fatiga, viento contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, es casi cuando ya está amaneciendo. O sea, habían pasado toda la noche así. El Señor no estaba, estaban solos. Ellos veían fantasmas, gritaron y se turbaron. ¿Sí? Te nombré casi 10 palabras que intencionalmente aquí el evangelista destaca para que veamos la situación crítica que había dentro de la barca. Y bueno, estamos hoy con una tormenta que nos rodea, ¿sí? Recién lo leímos, dice que había grandes olas, ¿no? Y la palabra que estaba meditando ayer aquí, cuando dice que era una tormenta, está en otro evangelio que la leí. Pero está en otro evangelio, creo que es en Mateo. La palabra tormenta, ahí en el griego es la palabra sismo. Sismo, es la misma raíz de la palabra para hablar de un sismo, de un movimiento telúrico, de un temblor, de un terremoto. La idea es que donde tú estás, todo se mueve. Y así estamos, sentimos inestabilidad, es una palabra que vengo repitiendo en este sermón. Sentimos que todo tambalea, y así estaba la ola, tambaleando, así estaba la barca, perdón, tambaleando de un lado para otro por las grandes olas, ¿sí? La palabra ahí cuando define la tormenta es sismo, y cuando define la ola, la palabra en griego es mega, que también es una palabra que usamos en castellano. O sea, eran megas olas, como olas de tsunami podríamos pensar. Y bueno, sí, pero el Señor estaba pendiente de esa situación. Aún en medio de esa situación, cuando ya pasaron toda la noche, dice el verso 48 que casi amanecía, el Señor no estaba encima cuando pasa caminando, se les adelanta como que no tenía intención de estar. Y todo eso permitido por Dios, con un propósito, muchas veces está en nuestro corazón. Y hoy estamos así, en medio de esta tormenta. ¿Cuándo va a terminar esta pandemia? ¿Cuándo van a encontrar la cura, la solución? ¿Y qué va a pasar si siguen las muertes? ¿Y qué va a pasar si el cerco epidemiológico cada vez se va cerrando más? Ya en estos días nos comenzamos a enterar de amigos, de hermanos o hasta de familiares que están enfermos y lamentablemente hasta otros que están muertos. Y comienza la sombra, ¿no? Como un fantasma. Ellos veían un fantasma. Dice ahí el versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y eso es lo que sucede cuando nuestra fe está en crisis. El Señor está andando, pero nosotros vemos fantasmas. Y sabes, podemos llegar a confundir al Señor o al obrar de Dios o a la voluntad de Dios, aunque sea el plan B, la podemos llegar a confundir con fantasmas. No, el Señor no tiene fantasmas, tiene ángeles solamente, y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Y aún en medio de toda esa crisis, el Señor estaba caminando, así lo leímos, ¿no? Dice, versículo 48, vino a ellos andando sobre el mar, sobre el sismo, sobre las mega olas, sobre la tormenta. Y necesitamos alzar nuestros ojos al cielo, como dice Isaías capítulo 6, versículo 1, para ver al Señor sentado en su trono. Él camina sobre la tormenta, sobre la dificultad. Y necesitamos concentrarnos en eso, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis a nivel mundial. Y fíjate que me interesa mucho porque el Señor calmó primero la tormenta que estaba dentro de la barca y después la tormenta que estaba afuera. Dice, versículo 50, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. No había calmado la tormenta todavía. No había calmado la tormenta, pero ya le estaba infundiendo ánimo.
Y yo creo que eso es una evidencia de una fe madura, que comenzamos a encontrar paz cuando invitamos al Señor a subir a nuestra barca, aunque la tormenta aún no haya acabado, aunque la pandemia aún no haya terminado, aunque vengan otras amenazas, ¿sí? Estamos recibiendo amenazas, hermanos. Hace años atrás comenzó con las Torres Gemelas, fue la amenaza del terrorismo. Y eso perdura. Luego vino toda la amenaza ideológica, con todas las nuevas propuestas que hasta hace poco hemos recibido. Ahora tenemos la amenaza biológica. Y no sabemos qué próxima amenaza vendrá. Y no quiero ser fatalista, pero está en la Biblia: guerras, rumores de guerras, terremotos, peste, hambre, muerte. Pero aunque ruja la tormenta fuera de nuestra barca, si nosotros le invitamos al Señor a subir, Él puede calmar nuestros corazones, y Él quiere calmar nuestros corazones, aunque la tormenta todavía no la haya calmado. Después que entró a la barca, calmó la tormenta. Dice, subió a ellos, verso 51 en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, ¿sí? Pero el Señor primero quiere calmar nuestros corazones. Yo creo que es una oportunidad excelente para invitar a Jesús a entrar en tu barca, ¿sí? Y mira, el Señor no es un fantasma, ni Él quiere divertirse viendo cómo se arruinan tus planes, ni tampoco le está mirando para otro lado mientras sus criaturas y su creación va muriendo por una pandemia de proporciones épicas. No. El Señor está concentrado en lo que pasa. Nosotros quizás no le vemos obrar, pero Él desde el monte está obrando. Los discípulos estaban remando con gran fatiga, pensando que estaban solos, pero el Señor estaba orando en el monte. ¿Y por qué se fue al monte a orar? Porque estaba intercediendo por ellos. Y el Señor hoy desde el monte, desde el cielo, está viendo lo que sufres y está intercediendo por ti, pero está esperando que le invites a entrar en tu barca. Y tal vez tú que me estás escuchando, porque este mensaje Dios quiera que sea retransmitido la mayor cantidad de veces posible, así como todos los mensajes de tantos pastores y hermanos y hermanas que están dando su aporte a través de las redes. Tal vez llegue a tus manos si tú no tienes una identidad religiosa definida. Hasta hoy fuiste apático, insensible, indiferente, despreocupado con las cosas espirituales. Dijiste, no, hay que vivir el presente, yo estoy bien, no necesito de nada ni de nadie, no sé si Dios existe, y si existe, gracias Dios por todo, pero no te metas en mi vida. Y hoy, muchos que pensaban así están alzando su vista al cielo y rogando al Señor que tenga misericordia. Bueno, es una oportunidad excelente para que le invites al Señor a subir a la barca de tu vida, de tu matrimonio y de tu familia.